Estimados alumnos y alumnas, bienvenidos a nuestra segunda sesión. El tema de esta sesión corresponde al comportamiento del consumidor industrial. Los temas que revisaremos en esta sesión son el consumidor industrial, el proceso de decisión de compra, las teorías del comportamiento del consumidor, conclusiones y la bibliografía. Para poder hablar acerca del comportamiento del consumidor industrial, es importante entender y conocer cuáles son las características de los consumidores empresariales. En general, los consumidores empresariales tienen las siguientes características: especializados, exigentes, informados, negociadores y conectados. Son especializados porque conocen acerca de su rubro y no solamente información general, sino información técnica y especializada. Son exigentes porque son clientes que requieren un servicio personalizado, un monitoreo continuo, productos de alta calidad y precios y promociones atractivas, aparte de un trato superior. Son informados porque conocen acerca del mercado, de los clientes, de los proveedores. Son negociadores porque siempre van a buscar y negociar un mejor precio, así como mejores condiciones y mejores promociones. Y están conectados, pues, a raíz del Internet y las tecnologías actuales, tienen la posibilidad de siempre estar comunicados y conectados con los clientes, los proveedores y el mercado en general. Lo primero que nosotros necesitamos conocer acerca de nuestros consumidores es el proceso de decisión de compra, es decir, cómo funciona todo este proceso desde el inicio, cuando aparece el problema o la necesidad, hasta una vez que el consumidor tiene el producto y le evalúa. Este proceso consta de 8 pasos. ¿Cuáles son los pasos? Reconocimiento del problema, determinación de las soluciones, especificación del producto, búsqueda de proveedores, adquisición y análisis de propuestas, evaluación de propuestas y selección de proveedores, el procedimiento de pedido y finalmente la evaluación del rendimiento. A continuación vamos a pasar a detallar cada una de ellas. El proceso de decisión de compra se inicia con el reconocimiento por parte del cliente de una necesidad que puede ser satisfecha con la adquisición de un producto o servicio. El reconocimiento o aparición de este problema puede venir dado por factores internos, como el lanzamiento de un nuevo producto que requiera la necesidad de compra, o por factores externos, como por ejemplo que la competencia ha ingresado un nuevo producto en el mercado, el cual está satisfaciendo mejor las necesidades del cliente. Es en este momento que el cliente se da cuenta que necesita un producto o un servicio para, ya sea satisfacer mejor una necesidad o satisfacer una necesidad que en la actualidad no está siendo satisfecha. Esta etapa, la del reconocimiento del problema, es fundamental, pues si es que no reconocemos el verdadero problema o necesidad que el consumidor tiene, para nosotros, como empresa, nos va a ser muy difícil poder determinar si nuestro producto es el adecuado para él y poder adaptar nuestros productos y servicios a las necesidades que ellos tienen. El segundo paso es la determinación de las soluciones. Una vez que el problema ya ha sido identificado y es conocido, los responsables de esta compra o de esta satisfacción de la necesidad, lo que deben de hacer es buscar
aquellos productos o servicios cuyas características se adecúen a las necesidades actuales de la organización. El cliente, en primer lugar, va a seleccionar posibles soluciones para satisfacer sus necesidades o solucionar sus problemas. Y en base a estas posibles soluciones se va a determinar cuál es la más adecuada. En esta fase, usualmente los proveedores van a tratar de que sus clientes potenciales tengan toda la información posible acerca de sus productos, porque en esta etapa es que comienzan a ingresar las posibles opciones de compra. La tercera etapa es la especificación del producto. En esta fase se deben de realizar la especificación totalmente detallada del producto y servicio. Se debe considerar todo tipo de información, así parezca la menos relevante. Es más, se tiene que considerar los beneficios, las características básicas, las especificaciones técnicas, tamaño, dimensiones, marca y todas las características que de alguna manera nos permitan tener el detalle más profundo del producto. Una vez que se conocen todas estas características de los productos que se necesita, ya se debe hacer la especificación técnica del mismo. Este proceso usualmente lo suelen realizar el equipo técnico a través de instrumentos como el análisis de valor. El desarrollar esta especificación del producto va a ser muy importante. ¿Por qué? Porque además de permitirnos poder tener una información completa al momento de buscar posibles proveedores, también nos va a poder permitir, ¿no?, determinar cuáles son los productos que no cumplen con las especificaciones, de tal forma que sean rechazados inmediatamente. Aparte de eso, las especificaciones nos van a permitir poder analizar los demás pasos de forma adecuada. Tenemos que tener en cuenta que el análisis de valor de cada uno de los clientes es distinto, por lo cual algunas características que para algunos pueden ser poco importantes, para otros pueden ser muy importantes. Es ahí otra razón por la cual la especificación del producto tiene que ser muy detallada. Una vez definido el producto que cumple las necesidades, se tiene que buscar al proveedor más calificado. La búsqueda de proveedores dependerá del tipo de compra que realicemos. Cuanto mayor sea la importancia de la misma, mayor va a ser el tiempo que le dediquemos a esta búsqueda. Para seleccionar un proveedor, el cliente usualmente realiza un análisis de atributos tomando en cuenta las características que considera más importante. En algunos casos puede ser precios, servicio, en otros casos puede ser garantía, mantenimiento, calidad. Y en base a estos atributos va a realizar una ponderación para determinar cuál de los proveedores es el que más le conviene, cuál de los proveedores se ajusta mejor a los requerimientos de él mismo. Una vez que se ha hecho la búsqueda de proveedores y ya se tienen un cierto número de proveedores, vamos a pasar a la etapa de la adquisición y análisis de propuesta. En esta fase, los compradores convocan a los proveedores más calificados para que presenten sus propuestas finales para ser analizada. Usualmente, en el caso de recompra directa o recompra modificada, esta fase va a estar unida a la fase anterior. Sin embargo, en una compra nueva, es decir, una compra por primera vez de este producto o servicio, va a ser más compleja, por lo cual ambas van a estar claramente separadas. En esta fase, los proveedores deben de orientar sus esfuerzos a presentar propuestas atractivas para el cliente, que pongan de manifiesto sus capacidades, recursos y su valor.
hay que recordar que no todos los proveedores pasan a la etapa final de selección, en donde van a poder explicar mejor sus propuestas, por lo cual esta fase es muy importante para la toma de decisión final. Por eso es que la oferta de valor debe de mostrarse de forma clara y directa. Una vez recibidas las propuestas de los proveedores, vamos a pasar a la siguiente etapa, que es la evaluación de propuestas y selección de proveedores, ¿no? Estas propuestas ya han sido recibidas, se va a proceder a una evaluación de las mismas y en base a esta evaluación es que se define cuáles son los proveedores seleccionados, tomando en cuenta criterios como por ejemplo rendimiento, economía, integración, adaptabilidad, legalidad, calidad, ¿no? Y existen otros criterios adicionales que pueden ser también considerados. Estos criterios van a depender del tipo de producto, del tipo de servicio y también de la valoración que le dé cada uno de los clientes. Una vez que ya se seleccionó al proveedor o los proveedores con los cuales se van a trabajar, pasamos a la etapa de procedimiento de pedido. En esta, el comprador realiza un pedido o varios pedidos a los proveedores que se han elegido. En esta, abarca todas las negociaciones finales con el proveedor seleccionado, así como la firma del contrato en base a las políticas de compra-venta establecidas. Esta fase va a estar completa cuando ya el proveedor ha llevado o ha dado el producto o servicio al comprador y éste ya puede utilizarlo. La última fase, pero no menos importante, es la evaluación del rendimiento. Esta fase es realizada por aquellos que van a utilizar el producto. En el caso que la evaluación sea positiva, se va a mantener la relación con el proveedor, es decir, se va a continuar comprando el producto y el cliente ya no va a tener que desarrollar todo el proceso de decisión de compra. Ahora, en caso que sea negativo, es decir, que el rendimiento no fue el esperado, usualmente se va a plantear la necesidad de sustituirlo. En el mercado, muchas veces los proveedores olvidan esta etapa, ¿no? Y no se dan cuenta que es fundamental y dejan de hacerle un seguimiento o monitoreo al cliente. Y esto genera que el cliente muchas veces decida desarrollar nuevamente todo el proceso para hacer una búsqueda de un nuevo proveedor. Ya conocemos ahora cómo funciona el proceso de decisión de compra en el marketing empresarial. Es importante siempre que nosotros vayamos a lanzar un producto o un servicio, desarrollar este análisis. ¿Por qué? Porque eso nos permite conocer cómo es que va a funcionar todo el proceso de análisis y de acción de nuestro consumidor y saber en qué momento es que nosotros necesitamos estar presente y acompañar al consumidor durante todo el proceso. Adicionalmente a este proceso, también existen teorías que intentan explicar el comportamiento del consumidor y sus reacciones ante ciertas situaciones dentro de los procesos de compra. A continuación, vamos a conversar acerca de 4 teorías que existen, que son la de medición y recompensa, la de elección del comportamiento, la teoría de la función y la teoría de los determinantes de compra. La teoría de la medición-recompensa se basa en los siguientes aspectos. Lo primero es que el esfuerzo conduce a una recompensa y lo segundo, que el esfuerzo en un conjunto de tareas conduce al logro de resultados de desempeños, que finalmente va a conducir a una recompensa. ¿Esto qué quiere decir? Que las personas que representan a las empresas dentro de los procesos de decisión de compra
no solamente van a estar motivados por hacer bien su trabajo, sino por otro tipo de recompensas que son externas, como por ejemplo dinero extra, algún tipo de reconocimiento, posibilidad de ascender, entre otros. Por lo cual, el cliente va a tratar siempre de conseguir al mejor proveedor y hacer su mayor esfuerzo para obtener un buen producto o servicio. Recuerden que estamos hablando de lo que es marketing empresarial. El cliente no compra cualquier producto. El cliente se toma tiempo y esfuerzo para decidir cuál es el proveedor que más le conviene. No solamente para la empresa, sino también para la recompensa que él pueda tener. La segunda teoría es la teoría de la elección del comportamiento. Esta se puede explicar en 4 pasos. Lo primero es que la persona que está encargada va a identificar la situación. Es decir, ¿cuál es la orientación que le voy a dar? ¿Una orientación hacia la empresa o una orientación hacia sí mismo? Una vez que determina cuál es el tipo de orientación que le piensa dar, va a evaluar cuál es la relevancia personal. Es decir, ¿no? A mí, ¿cómo esto me puede influenciar? ¿Me puede dar algún tipo de recompensa informal, recompensa formal o alguna recompensa intrínseca? Una vez que ha hecho esta evaluación, van a evaluar las alternativas de acción y los requerimientos que yo necesito para poder implementar estas alternativas. Y luego, elegir la estrategia de comportamiento. Si voy a orientarme al proceso y minimizar amenazas, o me voy a orientar a los resultados y maximizar ganancias, ¿no? Según esta teoría, lo primero que el cliente hace es identificar la situación de la futura compra y analizar cuáles son las posibles orientaciones que tiene. Este gráfico nos muestra cómo es que funciona el comportamiento del consumidor y las diferentes acciones que va a tener que manejar por la elección que haga. La tercera teoría es la teoría de la función. Esta teoría propone que el comportamiento del consumidor va a depender del rol o posición que va a desempeñar. Existen 5 tipos de roles distintos que se puede desempeñar: el de iniciador, el de influenciador, el de decisor, el de comprador o el de usuario. A continuación vamos a pasar a conversar de cada uno de ellos. El iniciador, como su mismo nombre lo dice, es quien inicia la compra, es decir, quien va a comunicar a la empresa esta necesidad, que hay la necesidad latente y que es necesario adquirir un producto o servicio. El influenciador es la persona que tiene poder para orientar o modificar la compra, es decir, lo que él diga, lo que él piense, va a ser fundamental para la decisión final que se tome, si se da o no se da la compra. Luego, el decisor es quien va a autorizar la compra. Es finalmente la persona que va a tomar la decisión final si es que la compra se da o no se da. El comprador es la persona encargada de realizar toda la transacción de la compra. Y el usuario es quien va a utilizar el producto. Para poder entenderlo mejor, vamos a plantear el siguiente caso. El área de marketing de una empresa textil desea adquirir una máquina etiquetadora que se encuentra en un precio de oferta, pues se ha dado cuenta que el terciarizar el etiquetado les alarga mucho el tiempo de entrega al cliente. Y además hay veces que los proveedores no cumplen con los plazos. Por tal razón, conversa con el área de producción para aterrizar
más la idea y ver si es adecuada. Producción lo analiza y le comenta que la idea la considera buena, por lo cual la aconseja que la presente al gerente general. La idea es presentada a gerencia general y gerencia la analiza, pero previo a tomar la decisión la conversa con producción y producción le comenta que le parece una decisión acertada. Una vez que ha hablado con producción, va a donde finanzas para ver si se tiene presupuesto. Finanzas le afirma que sí tienen disponibilidad de presupuesto, por lo cual la gerencia general lo aprueba y se lo envía a logística para que realice la compra de la máquina. Lo que tenemos que analizar ahora es cuáles son los roles dentro de este caso. El iniciador sería el gerente de marketing. El influenciador, en este caso tenemos dos, que es producción, pero también finanzas. Si se dan cuenta, la gerencia general no solamente conversa con producción, sino también consulta con finanzas. El decisor es la gerencia general. El comprador, quien se encarga ya de todo el procedimiento de compra, es logística. Y finalmente el usuario va a ser marketing, pero también va a ser producción. La última teoría, que es la de los determinantes de compras, sustenta que para poder analizar el comportamiento de compra del cliente empresarial, tenemos que considerar 4 factores que de alguna manera van a influenciar en su comportamiento. ¿Cuáles son estos? Los factores ambientales, los de mercado, los de la organización y los individuales. Cuando hablamos de los factores ambientales, nos referimos a todo lo que está dentro del macroambiente, que de todas maneras va a influenciar las compras, como por ejemplo el factor económico, el político, el social, el cultural, el tecnológico, el medioambiental. No todos los factores van a influenciar, dependiendo del caso, pero hay algunos que sí pueden influenciar. Los factores de mercado tienen que ver con la competencia, los proveedores, los intermediarios, los clientes y el público en general, que también van a influenciar en la compra del cliente. Luego, la cultura, o sea, los factores de la organización. Cuando hablamos de los factores de la organización nos referimos a la organización que es el cliente, su cultura, su tamaño, la rentabilidad, cómo se distribuye el poder, las políticas de compras van a influenciar en las compras y el comportamiento del consumidor. Y finalmente, los factores individuales. Tenemos que tomar en cuenta que las empresas están formadas por seres humanos, por lo cual las características individuales de la persona también van a influenciar, como por ejemplo, factores demográficos, factores psicográficos, experiencias que tengan y algunos procesos selectivos como la exposición, la atención, la percepción y la retención. Todos estos elementos nosotros debemos de analizarlos para ver cómo pueden influenciar en el comportamiento de nuestro consumidor. Las conclusiones que podemos llegar con esta sesión son las siguientes. El consumidor empresarial es diferente y es más complejo que el consumidor masivo, por lo cual no puede ser tratado de la misma manera. El analizar el proceso de toma de decisiones es fundamental para conocer mejor al consumidor y cómo funciona su comportamiento. Y también existen teorías que nos van a permitir explicar el comportamiento del consumidor. Revisemos, por favor, la bibliografía de la sesión. Eso es todo por esta clase. Gracias, hasta luego.